Bueno, voy a ir empezando entonces. Eh, Antes que nada, buenas tardes y bienvenidos. Yo soy María Beatriz Valencia y voy a oficiar de facilitadora en este encuentro que estamos organizando desde la Mesa de Ordenamiento y Planificación Urbana del espacio de Seamos Partícipes. Un encuentro más de una serie de encuentros de reflexión y de trabajo que venimos realizando desde hace un tiempo. Un encuentro que esta vez es en este espacio virtual al que estamos forzados por el distanciamiento físico, pero que de todos modos no nos impide vincularnos a pesar de esa distancia, ¿no? Agradecida a las posibilidades técnicas y a los que han estado detrás en el armado operativo de esto para que podamos hoy encontrarnos, y fundamentalmente agradecida a los invitados que se hicieron un tiempo en todas sus ocupaciones y situación pandémica para poder estar acá con nosotros compartiendo sus diferentes visiones. Les cuento un poquito cómo va a ser cómo se organiza esta jornada. En primer lugar, como les digo que esto forma parte de un proceso, voy a hacer una pequeña introducción con un resumen muy breve de una tarea muy grande que hemos venido realizando, para después ya adentrarnos en el debate, en el tema específico que nos convoca, con la intención de articular visiones para poder alcanzar acuerdos, consensos o encontrar coincidencias o tendencias para poder delinear a futuro algunas estrategias de incidencia. Esto lo vamos a organizar de una manera que voy a hacer una primera ronda con las intervenciones de los invitados especiales a modo de disparador de un debate que pretende ser amplio con la participación del resto de los participantes. Bueno, para comenzar, entonces voy a compartir pantalla, si la encuentro. Ahí está. Como les decía, este encuentro forma parte de este espacio de Seamos Partícipes, que es un espacio de encuentro, trabajo colectivo desde la sociedad civil para el fortalecimiento del involucramiento de la ciudadanía en las políticas públicas, donde intentamos facilitar el diálogo y la colaboración o la incidencia en la gestión, entendiendo como el plan de metas como un instrumento oportuno para construir una nueva gobernanza que nos permita abordar la complejidad de desafíos que nos presenta la ciudad con mayores certezas. Este proceso comenzó en noviembre, como les decía, donde más de 50 organizaciones nos reunimos para conocernos y reconocernos en el sentido de saber qué trabajos estamos realizando desde lo temático, desde lo territorial, y pensar formas de articulación que nos permitan potenciar nuestras acciones. También ahí en ese encuentro comenzamos a identificar las problemáticas más relevantes de nuestra ciudad. Con estas conclusiones de este encuentro, conclusiones que están volcadas en un documento que seguramente pondremos a su disposición después o por el chat o lo enviaríamos por mail, comenzamos a delinear los problemas, como decía, y en un segundo encuentro de marzo ya nos organizamos en mesas temáticas, y ahí es donde se conforma esta mesa, que es la de ordenamiento y planificación urbana. Trabajamos en esa instancia en la definición de los diversos aspectos relacionados con los problemas, aquellos que habíamos identificado, para elaborar una agenda de problemas que también se las enviaremos, seguramente es un documento que está disponible. Trabajamos sobre 3 ejes fundamentales de problemas. Una es la preocupación por la gestión
notando el privilegio de los intereses privados sobre el interés público en la gestión de la ciudad, y también una preocupación por la desarticulación de la gestión intramunicipal entre las jurisdicciones que se superponen en el territorio, y también en una falta de visión de relación con el área metropolitana. Preocupados también por el patrimonio, en el deterioro y la pérdida del mismo, un patrimonio con un concepto más amplio de lo ambiental, lo cultural, lo tangible, lo intangible. Y también, finalmente, una preocupación por la desigualdad en el acceso al hábitat, no solo en el sentido de la propiedad, del suelo, la vivienda, sino también las condiciones necesarias para la satisfacción de las necesidades del hábitat. Y fundamentalmente de todo el soporte de lo público, desde el punto de vista de los servicios, la infraestructura o los espacios públicos, tanto los abiertos como los cerrados, espacios públicos en el sentido de los espacios de encuentro. Y estas definiciones fueron fundamentalmente para ponernos a trabajar en la elaboración de diagnósticos que nos permitieran trazar líneas de acción para alcanzar los objetivos deseados colectivamente. Fundamentalmente, como estábamos siempre pensando en el plan de meta, la intención, la tarea, digamos, a la que nos abocamos es a identificar cuáles son la información necesaria, ya sea que esté disponible o que sea necesaria de ser generada, para poder construir una línea de base que nos permita a futuro pensar metas que puedan ser medibles y verificables a lo largo del tiempo para el monitoreo ciudadano de justamente el plan de metas. Y bueno, y ahí estábamos cuando nos sorprendió la pandemia, que si bien nos impidió volvernos a reunir, seguimos trabajando en el espacio virtual, profundizando este tema de las informaciones, de la construcción de líneas de base, pero también surgió la necesidad de remirar esta agenda de problemas que habíamos trazado desde esta nueva realidad pandémica, o mejor dicho, de confinamiento. Entonces hicimos una reunión virtual de la mesa en abril, donde reflexionamos sobre la continuidad de las problemáticas esbozadas en la agenda, parados en el hoy, pensando cuáles son las cuestiones que emergen en la emergencia con mayor fuerza. Estas cuestiones que se visibilizan, que no son más que consecuencias de los problemas preexistentes que ya habíamos detectado, porque hoy decir nos cuidamos de la pandemia, las acciones básicas de cuidado no son iguales para todos. Quédate en casa, lavate las manos, no son cuestiones que sean posibles para todos en iguales condiciones. Y entonces eso nos llevó a pensar sobre los problemas preexistentes. ¿Cómo estos? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Cómo estos problemas preexistentes contribuyen a la vulnerabilidad ante crisis de estas envergaduras? Y cómo las capacidades que existieran o las capacidades faltantes condicionan la capacidad de respuesta ante estos impactos. Y entonces también observábamos cómo se había organizado la respuesta y cómo se va articulando desde los gobiernos en los distintos niveles de Estado, se van distribuyendo las responsabilidades según sus atribuciones, y esta conformación de un intento de articulación entre distintos sectores o disciplinas, como son los comités de crisis, en un intento de articulación que podríamos también hacer algunas críticas. Y a la vez, como contrapartida, vemos cómo la potencialidad de las organizaciones sociales en los territorios, sus capacidades de creatividad y de organización, los hicieron organizarse para salir rápidamente a dar una respuesta hacia los más vulnerables. Y entonces eso nos hace reflexionar sobre estos modos de gestión de la crisis, las organizaciones, la articulación, las urgencias que se tratan y las cuestiones estructurales. Para pensar en un mañana que podríamos verlo desde la recuperación,
reflexionar también sobre si esto de la normalidad, si es normal, si hay que volver a la normalidad, si es una nueva normalidad, todo en un contexto de gran incertidumbre, porque en realidad uno no va a poder dimensionar los efectos de esta crisis hasta que no tengamos una perspectiva de tiempo y hasta que no termine. Pero de todos modos, sabemos que hay muchos, además de la resolución de los problemas preexistentes, va a haber muchos nuevos desafíos y aprendizajes. Todas estas reflexiones también fueron volcadas en un documento que también va a ser compartido. En esa secuencia de las problemáticas vuelven a evidenciarse con fuerza la desigualdad y su correlato territorial, que es la segregación, con una importante mirada también sobre la estructura urbana en cuanto a extensiones y densidades, y también nos hace valorar la información y el conocimiento en la toma de decisiones más acertadas, y la necesidad hacia adelante de dentro, desde esta incertidumbre, poder anticiparse y tomar decisiones, es decir, es un momento también para planificar el futuro, pero esa planificación deberá considerar indudablemente el riesgo y la vulnerabilidad ante estas nuevas amenazas que seguramente van a seguir sucediendo. Y por otro lado, valoramos la respuesta, las capacidades de respuesta y de recuperación que quizás deban tenerse en cuenta para pensar hacia adelante nuevas estructuras institucionales o modos de articular, porque le otorgamos un gran valor a esta gestión de lo colectivo y lo colaborativo, es decir, de manera articulada y amplia, diversa, con miradas diversas. Y por eso, desde esta mesa, decidimos ampliar esta visión más allá del grupo que conforma la mesa de ordenamiento y planificación, invitando a nuevos participantes que nos permitan compartir diferentes visiones de distintas disciplinas o incluso desde los protagonistas en el territorio. Por eso llegamos a este momento de encuentro. Yo no sé si en este resumen brevísimo de un proceso que fue muy extenso e intenso, mi intención ha sido hasta acá simplemente ubicarlos en qué parte del proceso estamos, si tienen dudas sobre esto, no sé si han estado haciendo alguna pregunta por el chat. Por ahora no hay pregunta en el Mejor, chat. porque me interesa ir al nudo del día de hoy, que es el debate. Y entonces planteamos esta necesidad del debate, parándonos en el espacio urbano, intentando ver desde aquí estas dos cuestiones que nos preocupaban fundamentalmente, como son la desigualdad y la necesidad de planificación. El espacio urbano, concebido así como un sistema de lo público y lo privado, más allá de lo que sea la propiedad del Estado o la propiedad privada, más allá también de lo que es lo físico, como el soporte material de flujos y lugares, de flujos de movilidad, de personas, de cargas, de servicios, y los lugares para el alojamiento, el abastecimiento, el trabajo, la producción, la educación, el ocio, la recreación, lo cultural, todas las actividades de la vida de las ciudades. Lugares que han sido fuertemente impactados por la irrupción así de este espacio, este uso del espacio virtual que ha venido a romper o desdibujar límites y a trasvasar actividades de una esfera a la otra. Podríamos debatir mucho sobre cómo impacta esta cuestión en lo doméstico, que quizás también es un debate necesario, pero a nosotros nos interesaba pararnos hoy
fundamentalmente en lo que es el espacio de lo público, interpretándolo como el tejido conectivo, el que le da integridad al espacio urbano, a nuestras ciudades. Pero este espacio público, más allá de lo físico, como decía recién, un espacio de interrelaciones, de encuentro, de diálogo, de conflicto y de toma de decisiones. Es decir, un espacio político. En este lugar, desde aquí, desde el espacio público, es de donde nos planteamos la discusión sobre estos problemas que habíamos determinado, que eran la desigualdad y la gestión, particularmente la planificación, con este concepto siempre de estructura, de redes y la necesidad de la participación para incidir en las políticas públicas. Interpretando este momento de crisis como, en realidad, como una oportunidad de tomar esta evidencia que da cuenta de los problemas preexistentes, pero que también nos va a hacer plantearnos nuevos desafíos, no para esperar o reflexionar sobre las transformaciones que van a venir en la pospandemia, sino para aportar a la construcción de las transformaciones que necesitamos. Con esta necesidad de anticipar o de tomar decisiones y tener objetivos más allá de este momento de crisis, establecer objetivos y definir acciones, es decir, planificar. Y para ello nos vamos a concentrar, la intención es concentrarnos en este debate que es un debate reflexivo, pero también propositivo, porque es una instancia más en un proceso que tiene como objetivo incidir en las políticas públicas, ya sea a través del plan de metas o en cualquier otra instancia que pueda permitirse. Y entonces, entre estas propuestas, los lineamientos en los que queremos centrar hoy este debate es en las transformaciones. ¿Qué transformaciones serían necesarias, urgentes, estructurales o prioritarias, pensando a corto o largo plazo? ¿Cuáles serían verdaderamente factibles? ¿En qué momentos? Y en segundo lugar, como aprovechando esta diversidad de sectores de pertenencia de los participantes, pensar también en qué contribuciones podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestros campos de actuación. Y en ese sentido es que convocamos así con esta amplitud, pretendiendo tener representantes de los diversos ámbitos de la sociedad. Lamentablemente desde el Ejecutivo los funcionarios están muy ocupados por las múltiples emergencias, aparte de la sanitaria, que hay en este momento en el gobierno municipal, pero sí han aceptado y están acá, pertenecientes a la academia, a organizaciones sociales, y hemos visto entre los inscriptos también una gran diversidad de pertenencias. Los invitados especiales que van a disparar el debate hoy son Marcelo Corti, que es arquitecto y urbanista, director de la editorial y revista Café de las Ciudades, también director de la Maestría de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, integra el estudio de estrategias y la red de consultores La Ciudad Posible, donde trabaja en la confección e implementación de planes, normativas y proyectos urbanos y territoriales, y entre otros ha estado a cargo de los estudios de la zona norte y este de la ciudad de Córdoba, impulsados por la Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad, y es autor de los libros La Ciudad Posible y 10 principios para ciudades que funcionen, que si bien él es de Buenos Aires, está radicado en Córdoba desde el 2011. También nos va a acompañar Laura Sarmiento, que es arquitecta, doctora en arquitectura, desde la bioética urbana,
especialista en territorios en conflictos, feminista, investigadora militante. Acompañó Laura la lucha de Villa La Maternidad contra el desalojo y actualmente trabaja con mujeres de Barrio Angelelli y la disputa que implica un proceso de gestión del hábitat desde el feminismo popular. Vanessa Ullúa, que actualmente integra el equipo de trabajo que conduce el Centro Vecinal de Alberdi y forma parte de la red Pueblo Alberdi, desde donde han trabajado sobre el eje de habitar el espacio público durante mucho tiempo. Es militante territorial, madre y laboralmente contadora pública, con experiencia sobre todo también en el acompañamiento de organizaciones sociales y del tercer sector. Y finalmente Leonardo Fernández, que es politólogo, no solo interesado desde lo académico, sino apasionado por la política también desde la práctica, como herramienta de transformación social, particularmente desde la efectivización del derecho a la ciudad y la práctica de la gobernanza. Participa en el Centro de Iniciativa Urbana, que forma parte de este espacio de Seamos Partícipes, y es presidente de la Asociación Civil Barrios en Red, que busca articular y potenciar el trabajo comunitario en los distintos barrios de nuestra ciudad. Y quizás nos cuente algo de lo que están haciendo, algo referido a comedores y merenderos. Entonces, yo ahora les daría la palabra en primer lugar a Marcelo, para que nos cuente desde su perspectiva del urbanismo, quizás, cuáles serían, a su juicio, las transformaciones posibles y las contribuciones que podrían hacerse desde su sector. Muchas gracias, Marcelo. Beatriz. Hola, ¿me escuchan? Muchas gracias, ¿Se oye? Beatriz. Sí, muy bien, muchas gracias Nuestra Córdoba por esta invitación y bueno, como siempre, felicitaciones a Nuestra Córdoba por su tarea en procura de una ciudad planificada participativamente. Es muy difícil separar una reflexión sobre la ciudad en el día de hoy en estos tiempos, de lo que significa la emergencia sanitaria, la pandemia, el aislamiento, el confinamiento, etc. Pero algo que me parece que debemos considerar es que en realidad la mayoría de los problemas que veníamos hasta hace semanas, unos pocos meses, hasta que nos sorprendió este tema de la pandemia, la mayoría de los problemas urbanos siguen siendo los mismos, seguirán estando, y yo no creo que la pandemia, que sí por supuesto introduce nuevos contenidos, nuevas interpelaciones a lo que es el desarrollo de las ciudades, pero creo que en particular los problemas que veníamos teniendo siguen estando, y en todo caso la pandemia le introduce una nueva luz o introduce algún condicionante, algún cambio. Para enfocarnos en ese orden de problemas, yo creo que los podemos resumir muy sintéticamente, muy apretadamente y muy artificialmente en dos grandes categorías: son las ambientales y las sociales y económicas. Los problemas ambientales los conocemos todos, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, la pérdida de la biodiversidad, los problemas de gestión con inundaciones, con temas de residuos, etcétera, etcétera. Y los problemas sociales que están muy ligados a todo esto tienen que ver con, bueno, algo que mencionaste, Beatriz, como es la desigualdad y toda una serie de condicionamientos que abonan esa desigualdad y abonan la pobreza y la miseria, como son la precariedad laboral, la crisis del empleo, en un sentido más amplio, las nuevas condiciones de comercio, el tema de la crisis de los modelos de producción y consumo tradicionales. A esto se le suma, en estos tiempos, obviamente, una nueva reflexión acerca de las implicancias de la pandemia, que en algunas cuestiones parecen contradecir algunos sentidos comunes dominantes que veníamos manejando, más allá de que no estaban para nada asumidos del todo ni por la política, ni por
ni por la sociedad, pero claramente había un sentido común muy dominante entre quienes trabajamos en estas cuestiones hasta hace algunas pocas semanas respecto a que teníamos que ir hacia ciudades más compactas, que la densidad poblacional era un factor que nos permitía resolver algunas cuestiones ambientales, que nos permitía, entre otras cosas, evitar la necesidad ineludible del automóvil individual como medio de transporte. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que han entrado en cierta forma en crisis, pero que, bueno, como dice ese famoso microcuento, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Bueno, cuando despertemos de esta pandemia, de la forma que sea y como resulte, estos temas seguirán estando. En Córdoba en particular, para no irnos tan a problemáticas generales, sino aludir a de la ciudad que nos interesa, que nos importa como residentes, usuarios y gente de Córdoba, profesionales, organizaciones que actuamos en Córdoba, hay una cantidad de problemas que yo suelo resumir muy rápidamente en los problemas de la periferia. Son 6 cuestiones, a mi juicio, y bueno, con esto creo que se me acaba el tiempo y quiero, bueno, pero quiero aportarlos al debate como temas que me parecen importantes. Los problemas de la periferia, que bueno, ha crecido de una manera desordenada y muchas veces simplemente, digamos, con un doble impulso, que es el del mercado inmobiliario, y por otro lado con algunas políticas, a mi juicio, desacertadas de resolver, entre comillas, los problemas de vivienda de la población, enviando a la gente a la periferia, en barrios que después demuestran tener una cantidad de problemas, y que bueno, esta pandemia no ha hecho más que demostrar los problemas en ese sentido. Los problemas, en un segundo lugar, no por orden de importancia, esto no tiene un orden ni creciente ni decreciente, son simplemente los problemas, y en todo caso los voy mencionando en orden de localización. Junto con los problemas en la periferia tenemos los problemas de los barrios pericentrales, digamos, muchos lugares que podrían ser en Córdoba lugares ideales para vivir, que tienen una buena infraestructura básica, que tienen una buena relación de espacio público, que están muy cerca del centro, que están muy cerca de atributos urbanos, pero que sin embargo se han ido degradando con el tiempo, son objeto en algunos casos de problemas sociales, en otros casos de problemas que tienen que ver con el consumo o el tráfico de drogas, en otros casos bueno, la decadencia del parque habitacional, bueno, una cantidad de cuestiones en barrios que podrían y deberían ser lugares ideales para desarrollar la vida urbana. El tema del centro, que es un centro que a diferencia de otras ciudades latinoamericanas y de algunas ciudades argentinas, es todavía un centro muy activo en Córdoba y que bueno, necesita una renovación desde una cantidad de puntos de vista, y bueno, yo creo que básicamente en lo ambiental. Digamos, hoy seguramente con las condiciones del aislamiento habrá mejorado un poco, pero digamos, en cuanto volvamos a la normalidad que sea, yo ya no me gusta mucho hablar ni de la normalidad anterior, ni de la nueva normalidad, porque todavía no sabemos muy bien qué es, pero una cosa que es clara es que el centro no puede ser un lugar al cual solamente se acceda en automóvil, porque bueno, nos encontramos con problemas como que bueno, recientes estudios de la Universidad de Córdoba han demostrado que bueno, es hasta peligroso digamos, la situación de la calidad del aire en el centro de Córdoba. Y así una cantidad de cuestiones que tienen que ver con, bueno, recuperar este centro que está en excelentes condiciones también para ser un lugar ideal para vivir. El tema metropolitano, que yo creo que, bueno, con todo este tema del COE y la necesidad de bueno, el control de la movilidad y el confinamiento entre municipios y demás, ha quedado demostrado que en realidad vivimos en una gran ciudad, que no es solamente el cuadrado de los 24 por 24 de kilómetros tradicional de Córdoba, sino que es la región metropolitana de Córdoba y que requiere un esfuerzo de planificación y de gestión absolutamente claro, y en el cual la ciudad central, la ciudad de Córdoba, no es que quede menoscabada o digamos que pierda atributos de centralidad en función de ese tratamiento metropolitano, sino por el contrario. Digamos, yo creo que Córdoba debe asumir su condición de
de ciudad central de una gran región metropolitana como es el área metropolitana de Córdoba. El tema de la movilidad, que no solamente que hemos tenido una cantidad de cuestiones vinculadas a si es salubre o no salubre el transporte público, digamos, las nuevas discusiones sobre la bicicleta, sobre la movilidad peatonal. La idea, que esta sí creo que tiene un consenso muy fuerte entre todos quienes nos dedicamos a estas cuestiones, de tender a una ciudad donde cualquier habitante de la ciudad tenga en un espacio de caminata o de bicicleta de no más de 10 o 15 minutos todos los atributos, o la mayoría de los atributos absolutamente indispensables para la vida urbana, lo que hoy se llama la ciudad de 15 minutos, y una reflexión muy fuerte acerca de qué vamos a hacer con el transporte público. Decía que no solamente afectado en estos días por la pandemia, sino por un conflicto gremial, vale decir que es uno de esos dinosaurios que cuando despertemos o nos podamos despreocupar un poco del tema de la pandemia, seguirá estando ahí. Y finalmente, para terminar y para dar espacio para continuar con el debate, creo que el tema que vos mencionaste, Beatriz, del liderazgo público, es absolutamente esencial. O sea, básicamente es necesario que la política asuma que hay una cantidad de cuestiones de nuestra vida que no pueden ser libradas al mercado. Y digamos, podemos discutir, digamos, es una discusión político-económica que creo que no nos supere, no es el objetivo de esta reunión, pero claramente creo que el desarrollo urbano, creo que claramente el derecho a la ciudad, el derecho a un hábitat justo, en estos días ha quedado absolutamente demostrado que no puede quedar librado a las conveniencias o a las decisiones del mercado, sino que tiene que ser una estrategia muy claramente y muy fuertemente liderado por el sector público. Muchas gracias y espero entonces si después hay preguntas y seguimos con este debate. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Sí, seguramente la intención es justamente esa, continuar debatiendo e intercambiando. Ahora le daríamos el micrófono a Laura. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Yo no voy a responder los mensajes porque estoy desde el celular porque tengo ubicada la crianza, entonces así esto era más fácil de esta forma. Bueno, voy a ser muy breve y un poco apoyándome en las palabras de Marcelo. A mí me quedó cuando me hicieron la invitación al comité para conversar ahora, me parecía que estaba buena la cuestión de las transformaciones necesarias y un poco la palabra del sector, bueno, popular, ¿no es cierto? Como qué pasa ahí, cómo están viviendo en este tiempo y qué es lo que hace falta. Entonces, bueno, a mí me parecía como empezar a pensar una gestión feminista del hábitat que implica cambiar el protagonismo de qué sujeto se piensa cuando se piensa en hábitat y gestión del hábitat, ¿no? Que siempre es este sujeto universal, individual, y de pronto en los sectores populares acontece la vida de otra forma. Entonces me parecía que, digamos, es necesario construir la disputa de lo cotidiano con un doméstico para todos, haciendo énfasis en la O, ¿no? Que un doméstico que sea para todos. Porque en estos tiempos y en todos los tiempos, y quizás en los tiempos que van a venir también, digamos, me preguntaba qué posibilidad de realización tienen las mujeres, ¿no? Como, qué posibilidad de movimiento existencial tienen a lo largo de su vida, de movilidad social, que pueda trascender la maternidad y la capacidad cuidadora de los cuidados, ¿no? Porque en estos tiempos es como, bueno, vos hablabas con las mujeres y además de la situación de una escena que vos, bueno, que compartimos todos, ¿no? En esto, la foto de nuestras vidas en este tiempo es una desgracia, ¿no? pero bueno, en situaciones urbano-marginales es muchísimo peor esas desgracias, ¿no? Y entonces, más allá del derecho a la ciudad, que es un punto soporte, pensar en un soporte ajustado, entonces decía, bueno, pensemos en la sustentabilidad a la medida de las mujeres, ¿no? En este concepto tan amplio, tan universal, y si lo empezamos a ajustar, qué necesitan las mujeres para
no ser solo madres y cuidadoras. En este tiempo de pandemia, la mayoría de los agentes territoriales de la salud pública fueron las mujeres, son las mujeres, somos las mujeres. Y entonces, qué sé yo, así para decir una lista de problemas de este tiempo, bueno, están asistiendo el dengue, asistiendo la cuestión alimentaria, las violencias de múltiples, digamos, no solamente las de género, las instituciones, y qué pasa con las jóvenes, con los jóvenes. Y entonces las dos, digamos, empezar a calibrar esa gestión política del hábitat en cuanto a el sujeto protagonista de esas políticas, ¿no? Y entonces pensaba, bueno, justamente, las mujeres y los jóvenes, que son como las dos vitalidades más, con más potencias y que están más afectadas, más precarizadas y, bueno, en una situación conflictiva. Y por último, la brecha brutal que abrió desde nuestra experiencia y desde este tiempo la pandemia fue la cuestión tecnológica virtual, ¿no? Y ahí viene como un mundo biopolítico que se abre y que empieza a poner en cuestión, bueno, ¿quién tiene la capacidad para seguir con la vida, ¿no? Con la gestión de la vida en un lugar que no sea una tragedia, ¿no? Palabra poco técnica, pero muy, muy vital, digamos. Entonces, ahí venía, me parece que es importante empezar a pensar en una moral técnica de la ciudad y quiénes deciden, quiénes pueden seguir con la gestión de la vida, ¿no? En formato virtual, por ejemplo. Ahora donde todas las restricciones fueron, digamos, si pensamos en los barrios urbanos marginales y en relación al derecho a la ciudad, esos espacios se quedaron sin derecho. Entonces no hay más accesos, no hay posibilidad de movilidad, no entra ni sale nadie, hubo brotes también de coronavirus en ese sector y la nada misma, ¿no? Entonces, bueno, me parece que empezar a pensar en una gestión feminista del hábitat implica un calibre distinto para todas las cuestiones que son vitales. Y voy a dejar ahí para después abrir al debate. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Seguimos entonces con Vanessa. Vanessa, Bueno, tenés... acá estoy, sí. Listo. Bueno, hola a todos, todas, todes. Bueno, me agarro muchísimo también de lo que dijo Laura, la verdad que acuerdo y comparto todo y me hago las mismas preguntas. Apoyo totalmente eso. Y también tomando un poco, sobre todo desde lo que nosotros laburamos como en la territorialidad, desde la Red Pueblo Alberdi, que como para más o menos que se orienten quienes no nos conocen, digamos, en dónde estamos en Córdoba. Nosotros estamos en varios barrios acá en lo que nosotros llamamos Red Pueblo Alberdi, que es el barrio Alberdi, Alto Alberdi, Marechal, Villa Páez. Y bueno, digamos, nosotros tenemos como una red de instituciones, vecinos, vecinas, centros vecinales, que estamos participando de una red que se llama Red Pueblo Alberdi. Para mí, en torno a las transformaciones y contribuciones, me parece que es, y tomando mucho de lo que decía Marcelo, me parece que es, y sobre todo de lo que estamos viviendo en este contexto y en esta territorialidad, al menos que a nosotros nos toca, sí me parece que exactamente lo que venían diciendo, se han agudizado o se han puesto muy, muy, muy visibles los problemas estructurales que veníamos teniendo. Ahora no hay manera de mirar para otro lado, digamos, porque están ahí, están sobre la mesa y hay que ver qué se hace con eso, digamos. Y hablo de problemas económicos, problemas sociales, sociosanitarias, problemas de salud, de género, urbanos, de vivienda, de participación, políticos, digamos, como, bueno, todo ahí sobre la mesa, ¿no? Y en eso me parece que a nosotros nos ha tocado, nosotros veníamos construyendo la red en determinados ejes, que después puedo hacer más énfasis en eso, que es lo que venimos laburando,
pero sí a mí me gustaría hacer como algunas preguntas, si se quiere, o como plantear como un desafío, de qué modo, y esto sí es una pregunta para todos, que tiene que ver con nosotros en las ollas populares, en el fortalecimiento de los centros de salud de los barrios. La verdad que hemos visto en este contexto, que es un contexto terrible para muchos sectores, hemos visto que hay una brecha mucho más amplia y un alejamiento mucho más amplio, digamos, de lo territorial, el barrio y el vecino, la vecina, digamos, con lo institucional. Lo institucional sea el Estado municipal, la provincia, e incluso muchas veces la mismísima universidad. Entonces en eso es como, digo, ¿cómo en este momento, en este contexto, el Estado provincial y el Estado municipal, la verdad, que ni siquiera llevan alcohol en gel a los centros de salud, y eso lo respondemos nosotros, que venimos ejerciendo campañas de donaciones con vecinos, vecinas, juntando plata para poder llevar los recursos a esos centros de salud, y no es nuestro deber, por decir de alguna manera, garantizar ese recurso. Estamos hablando de una crisis sociosanitaria donde se debería de priorizar ese eje, y al menos en esta, en esta ciudad no vemos al Estado municipal en las calles, y no vemos al Estado provincial en las calles, más para el control, digamos, o sea, eso, digamos, como que el eje de control, y sin embargo hay otros problemas, otros miles de problemas, que de alguna u otra manera necesitan solución, y bueno, y eso no está. Entonces, en esto que ahora queda tan visible, ¿cómo hacemos para cortar esas distancias, digamos? Y más, digo, el Estado lo tiene que hacer y vamos a luchar para que en algún momento lo haga. Ahora, sí me parece que en muchos aspectos, y no digo en términos particulares, sino en términos generales, integrales de un proyecto, tampoco vemos a la universidad como academia, ¿no? Digo, si bien yo creo que hay determinados actores, cátedras, docentes, estudiantes, etcétera, que de algún modo siempre aportan a esto, digamos, a estas luchas y a esto poder resolver lo urgente, me parece que también es necesario pensar en, bueno, hay determinadas cosas y en determinados contextos, y que viene de otras cosas previas, sobre todo tiene que ver con la disputa de sentido dentro de la academia, para que también esté más cerca, de algún modo, de los territorios, ¿no? Y esto creo que es un problema, por decirlo de alguna manera, o así lo veo yo por lo menos, que tiene que ver con esto de cómo nosotros construimos las necesidades sociales, las necesidades de la gente, cómo se construye y desde dónde se construye, ¿no? Que muchas veces, yo he tenido la experiencia de participar, por suerte, de proyectos de urbanización de territorios, donde hemos luchado por la expropiación de tierras, estoy hablando del asentamiento del Bordo, donde hemos recuperado y donde se ha expropiado y donde se ha hecho un proyecto de urbanización que la academia lo tomó o sea, lo tomó como un proyecto de tesis de una compañera que se recibía, y la verdad que esa compañera estuvo pensando acabadamente qué barrio querían los vecinos, ¿no? Y vecinas. Entonces me parece que eso es algo que debiéramos ver cómo hacemos o cómo acortamos esas distancias, y me parece que las distancias se acortan estando en el territorio. Y estando en el territorio no significa solo venir y ver qué, digamos, sino como poder apropiarse también un poco de las necesidades, que no son necesidades solamente de algunos territorios, sino de absolutamente todos los territorios. Y ahí voy a hablar un poco de esto del urbano y de cómo se piensa lo urbano, y me parece que tiene que ver un poco con lo que nosotros trabajamos desde la Red Pueblo Alberdi, con el Habitando el Espacio Público, que tiene que ver con construir esas necesidades, esos deseos y esa inclusión en absolutamente todos los ejes, y hablo del eje de salud, el eje de género, discapacidad, economía popular y trabajo, como desde ese lugar poder generar espacios de participación en donde podamos decir que, por ejemplo, en nuestro barrio, o en mi barrio, que es Alberdi, qué barrio queremos, de qué modo queremos que esté estructurado eso, para que de algún modo eso llegue en algún momento a un proyecto donde algún técnico, arquitecto, urbanista pueda pensarlo cabalmente en base a esa necesidad, ¿no?
que me parece que, yo creo que hay muchos técnicos, por decirlo de alguna manera, que luchan por eso todo el tiempo dentro de las universidades, las academias, pero bueno, me parece que es hora de también acercarlo aún más. Entonces me parece que así como invito a repensarnos eso, ¿no? Como en el desafío concreto de pensar lo urbano y en el desafío concreto de cómo hacemos para que estén un poco más cerca y cómo hacemos para eso, para acercar un poco más las brechas. Y bueno, nada, eso. Después sí, me gustaría contar... me gustaría contar un poco de lo que hacemos más como red, de algunos proyectos que tenemos que tienen mucho, mucho que ver con este eje, pero bueno, ahora el debate con esto de las transformaciones. Bueno, fundamental. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Bueno, terminamos entonces con los expositores, con Leonardo. Hola. Si tomás la palabra. Hola, Bueno, ¿qué tal? te puede compartir un PowerPoint, ¿no? Si podemos Sí. compartir pantalla. Compartir pantalla y fíjate que sea la ventana del PowerPoint. Ahí estamos. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Beatriz, y a toda la Red Ciudadana de Nuestra Córdoba por la invitación. Bueno, mi nombre es Leonardo Fernández, como ya me presentaste, y soy presidente de la Asociación Civil Barrio en Red. Nuestro objetivo es justamente el de articular y potenciar distintos trabajos comunitarios que hay en la ciudad de Córdoba, siempre desde la perspectiva del derecho a la ciudad, y buscando justamente generar una articulación entre distintos actores comunitarios, actores del tercer sector, de la sociedad civil, juntarlos con a lo mejor los distintos estados, nacional, provincial, municipal, rastrear qué políticas muchas veces hay y no están llegando a estos sectores, y también relacionarlos con el sector privado, que muchas veces también hay mucha gente en el sector privado que quiere de alguna forma tener una relación, brindar una ayuda o algo, y muchas veces no lo hacen porque tampoco tienen una relación directa. Entonces justamente nuestro objetivo es el de articular a estos distintos actores para que justamente se potencie el trabajo que hay. Como vos comentaste, Beatriz, ahora principalmente uno de los trabajos que más estamos teniendo es el de los comedores y merenderos, ¿sí? Ahí en esta diapositiva están los barrios en los cuales estamos trabajando hoy en día, que estamos en Ciudad de los Cuartetos, Juan Pablo II, Los Filtros, Barrio Acosta, Las Magdalenas y Nuestro Hogar 3. Son la mayoría todos barrios periféricos de la ciudad de Córdoba. En este sentido, reconocemos principalmente las problemáticas que comentó Marcelo previamente. La verdad que el acceso al derecho a la ciudad, justamente en todos estos barrios, entendiendo el derecho a la ciudad tanto desde la perspectiva, digamos, de hábitat ambiental, de acceso a los servicios públicos, de vivir en condiciones dignas de infraestructura, y también en una cuestión más social, de una integración social, de tener posibilidades económicas, de acceso al trabajo, de acceso a la educación, a la salud. Bueno, se ve dificultada en estos barrios, principalmente si vemos ahí en el mapa la lejanía que tienen, bueno, la mitad de los barrios están por fuera de la circunvalación. Pensemos en la relación que tienen estos barrios hoy en día en la pandemia, no solo desde que económicamente muchas de las personas que viven acá viven económicamente el día a día desde las changas, digamos, desde el trabajo en la construcción, desde el trabajo doméstico, y que eso se vio cortado, digamos, no vieron la posibilidad de seguir obteniendo ingresos, sino también, por ejemplo, con el paro de transportes,
muchas de estas personas, el vínculo que tienen con el centro de la ciudad y con el resto de los servicios e instituciones es por medio del transporte público, justamente. Entonces, eso se ve truncado de una forma mucho más fuerte que a lo mejor en otros barrios, ¿no? Bueno, como comenté también previamente, digamos, hoy en día estamos trabajando principalmente con la actividad de comedores y merenderos, que, bueno, el proyecto nutricional. En estos 6 comedores se brindan entre 50 y 150 raciones de alimento 2 veces por semana, depende el comedor, hay algunos que dan menos, otros que dan más, digamos, depende de la organización que tienen en cada uno de estos barrios. También apoyándome en lo que comentó Laura hace un ratito, te diría que el 90% de las personas que trabajan en estos comedores y merenderos son mujeres, digamos. Son realmente las mujeres de los barrios las que se organizan y las que se ponen en la espalda el trabajo de cocinar, de todas las medidas de cuidado, de llamar a los vecinos, de anotarlos, de hacer el registro. Te diría que eso, básicamente el 90% o más son mujeres. Para comentarles también ahí brevemente las próximas campañas que vamos a estar haciendo, las dos las estamos coordinando con el Centro de Iniciativa Urbana y con distintos actores privados, uno con el circuito gastronómico, que va a ser la pasta solidaria, eso lo vamos a estar haciendo la semana que viene, que ya se hizo previamente, no con nuestros comedores, sino que lo hizo un Centro de Iniciativa Urbana con otros comedores, hizo la pizza solidaria, que era por cada pizza que compraba, estas pizzerías donaban a los comedores una pizza más. Entonces ahora va a ser con la pasta por medio del circuito gastronómico, y también estamos coordinando una campaña con Farmacia Estrella de tapabocas solidario, de también por cada tapabocas que se compre vía la página web de la farmacia, se va a estar donando también desde la farmacia a estos comedores y merenderos para que tengan, digamos, también tapabocas, porque todo también lo que se está haciendo ahora en la pandemia es siguiendo todas las medidas de seguridad y de salud, porque no queremos que por solucionar un problema traigamos otro, así que todo esto se hace siempre siguiendo todas las medidas sanitarias. Este es un proyecto cultural sinómade que presentamos en el programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, con el cual queremos hacer un cine móvil para los distintos comedores y merenderos, porque como comenté previamente, hoy en día estamos trabajando con estos comedores y merenderos, pero nuestro objetivo realmente no es mantener comedores y merenderos que sigan existiendo, sino justamente que las personas tengan acceso a alimentarse en su hogar, digamos, que puedan acceder a una alimentación digna y sana y nutricional en el marco familiar, y nuestro objetivo es justamente el de potenciar el trabajo comunitario más allá de eso. Entonces, bueno, la idea es trabajar con distintos proyectos culturales, educativos, de organización también para la solución de los problemas comunitarios en cuestión de hábitat, en cuestión de transporte, en cuestión de, por ejemplo, en Ciudad de los Cuartetos quieren organizar un centro vecinal justamente porque tienen muchos problemas de cloacas, de agua servida en la puerta de la escuela, además de los problemas de transporte, digamos, que usualmente tienen, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Acá simplemente mostrarles algunas fotitos de actividades, esto del 25 de mayo, ahora que hicimos un locro, ahí tenemos 2 fotos en el Ciudad de los Cuartetos, otra en Barrio Acosta, estos, bueno, 2 fotitos también de las Magdalenas, y una foto vieja de Comedor Los Peques de nuestro hogar 3, cuando cumplía 1 año el comedor. Así que bueno, eso como presentación muy... Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Leonardo. Entonces, bueno, podríamos pasar ahora a abrir el debate. Si quieren pedir la palabra por el chat o si quieren hacer alguna pregunta específica. ¿Hay alguna
No sé, Emilia, si vos has estado viendo y nos podés decir... Sí, hay algunas preguntas, ahora se las voy a leer. La primera dice, pregunta para Marcelo. ¿Cómo imagina un liderazgo gubernamental, no solo en relación al mercado, sino también como facilitador de la participación democrática de la sociedad civil, específicamente en Córdoba? ¿Cómo ve la relación gestión del desarrollo urbano, mercado, participación? Bueno, a mí me parece que una de las grandes fortalezas de Córdoba que podrían utilizarse en un desarrollo urbano más sustentable, más saludable, es justamente una gran cantidad y calidad de organizaciones de distinto tamaño. Bueno, algunas de ellas las hemos visto en esta charla. Nuestra Córdoba en otra escala es una organización en ese sentido. Y creo que realmente bueno, se debería utilizar esa fuerza de la sociedad civil para implementar, bueno, una ciudad mejor y una área metropolitana mejor. En particular, considero que las mejores experiencias de participación, las que más incidencia tienen en la construcción de una ciudad más sustentable, digamos, con más calidad de vida, más justa, con menos desigualdades, son aquellas en las cuales la participación de alguna forma se va institucionalizando. Esto nos plantea, digamos, en todo caso también un problema que creo que excede esta reunión, que es que muchas veces la participación tiene como uno de sus motores, bueno, el propio tumulto, la propia calidad aluvional. Ahí lo veo a Sterlizzi, por ejemplo, del Foro Productivo de Zona Norte, hablando de entidades de distintas características que trabajan. Bueno, hablábamos de esa vocación muchas veces aluvional que tiene la participación en las distintas entidades, muchas veces también digamos, sus contradicciones, las contradicciones entre ellas, digamos, muchas veces digamos, hay entidades, hay organizaciones, o hay grupos vecinales que tienen reclamos o demandas que entran en contradicción con otros, entonces, digamos, con los de otros grupos, con los de otros colectivos. Pero yo creo que cuando esa fuerza de la sociedad civil se institucionaliza en organizaciones que junten lo público con lo social, con lo privado, los resultados son mejores. Para dar un ejemplo concreto, y digamos, seguramente hay otros que pueden ser mejores, pero bueno, yo siempre pongo el caso de un tema en el cual me tocó asesorar hace varios años en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, donde había una discusión muy fuerte acerca del futuro de un predio, la ex estación de ómnibus y ex mercado en el centro de la ciudad. Y bueno, no voy a desarrollarlo acá, no tenemos ni tiempo ni es el objetivo, pero básicamente es un tema que se pudo resolver, a mi juicio, positivamente, y dándole un uso de carácter público, cultural, de encuentro a ese lugar, digamos, que había generado mucho conflicto por algunas propuestas que había habido sobre ese sitio, a partir de que Rafaela tiene un sistema de participación institucionalizado, tiene un plan estratégico, un consejo de plan estratégico que se reúne periódicamente, digamos, no sé cómo será la situación ahora, pero por lo menos en aquel entonces cada 15 días se juntaban las organizaciones con los intendentes, los temas antes de ir al Consejo Deliberante o antes de ser definidos por la ciudad, digamos, eran considerados, había recomendaciones, había programas de las organizaciones. Cada organización entraba en función de sus necesidades. Había un momento en que entraba el colegio de arquitectos, otro en que entraban los comerciantes, digamos, las asociaciones barriales, los colectivos sociales. Bueno, no quiero ponerlo como un ejemplo, digamos, absolutamente, digamos, hegemónico, porque, bueno, quizás tenga cosas para mejorar, no sé cómo está funcionando actualmente, pero en su momento me pareció que, digamos, esa institucionalización de la participación permitía digamos, unas mejores condiciones para bueno, resolver temas que necesariamente son temas de conflicto. Y esto, digamos,
solamente una cosita más, no quiero robarle tiempo a las demás preguntas y a los demás expositores y expositoras, pero bueno, hay que tener en cuenta esas cosas, digamos, las demandas de las organizaciones sociales, las demandas de participación, no siempre son homogéneas, o sea, seguramente hay sectores que tienen una demanda sobre un sitio en particular, otros que tienen otras ideas, por lo tanto se necesita, por un lado, la articulación del Estado, pero por otro lado se necesita espacios lo más institucionalizados posibles, donde esa mediación entre organizaciones y ese diálogo entre organizaciones pueda, bueno, tener la forma más eficiente y eficaz posible. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta que tengo anotada es para Vanessa. Y dice, ¿cómo te imaginas que se puede articular el compromiso de sectores como la academia con las necesidades en el territorio, pero también apoyando la incidencia en políticas públicas en las decisiones políticas? ¿Qué canales e instancias sería necesario para ese impacto en dos niveles? Porque a veces parecen como desconectados. Bueno, una pregunta muy difícil para todo esto. Igual me parece que sí no voy a desconocer como algunos procesos pequeños de articulación y participación conjunta, ¿no? Me parece que eso sí es necesario y en todo caso desde ahí podemos sacar un poco la respuesta, que tiene que ver con, no sé, por ejemplo nosotros desde la Red Pueblo Alberdi, solo para dar dos ejemplos, un ejemplo concreto, los últimos años hemos estado con la lucha de la recuperación de la piojera en el barrio, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí no, o sea, se ha articulado muchísimo, digamos, sobre todo muchos actores de la universidad. Yo lo que planteaba cuando hablaba de distancias, hablo de distancias en torno a la academia y me parece que tiene que ver en un sentido general y en un proyecto integral de la academia. Y no quiere decir que creo que posiblemente el 99% de las personas que estemos acá harían hasta esos trabajos, estarían en la recuperación de la piojera, se meterían estarían en articulación, en extensión, bueno, lo que el planteo un poquito más allá, y me parece que en el ir un poco más allá, tiene que ver incluso con la posibilidad de llegar a incidir políticamente en algunas cosas. Y ¿cómo digo que ir más allá? Y me parece que tiene más que ver ahí con la lucha de sentido que hay adentro de la universidad. Digo, ¿no? Yo salgo como, yo soy contadora. Digo, y imagínense, en la Facultad de Ciencias Económicas a mí ni siquiera me enseñaron a ver que existían las cooperativas de trabajo, por ejemplo. Digo, hoy yo me dedico especialmente a eso, y trabajo especialmente ese eje, no solo el contable, sino incluso lo territorial, y bueno, y digo, la verdad, pero sí me parece que de algún modo, en algún momento, sobre todo porque las clases que terminan dominando y que terminan haciendo las leyes y incidiendo en política son las que salen de la universidad. Entonces, en ese sentido es dos caminos posibles, ¿no? ¿Cómo hacemos para construir determinadas masas fuertes en esto que recién decía Marcelo, que me parece muy interesante, así como esto de, bueno, las que han logrado llegar tienen que ver con cómo las luchas también de algún modo, no sé si las luchas, y decirlo así, porque capaz que suena medio feo, pero sí como participación y que termina siendo institucionalizada, ¿no? Y digo, en esto, y que muchas veces la conflictividad hace que la gente se organice y lucha, y después eso se desinfla, y después eso ya no hay más problema, y entonces nos cuesta, o llega a ver que esa participación sea una posibilidad de incidir en políticas públicas. Sin embargo, me parece que sí, igual, y vuelvo a repetir, es el desafío. Y cuento algo muy cortito que sí me interesaba y que me parece que tiene que ver, porque me da muchísimo pie, es a pensarnos, por ejemplo, nosotros estamos pensando en un proyecto que es más que un proyecto, un sueño, que tiene que ver con la recuperación, revalorización y puesta en valor de la cervecería Córdoba. Y justo cuando Marcelo dijo eso, dijo un predio, dijo una estación, dije, ay, este es nuestro sueño acá, en Alberdi, y es la cervecería Córdoba poder recuperarlo. Y ahí pienso, hay muchísimos actores que estamos involucrados en la proyección de eso. Lo que al menos nosotros aspiramos como espacio que está pensando eso, es que esos mismos actores, y hablo de los feriantes y feriantas que están en Alberdi, los actores de la economía popular, los actores de la escuela, hablo de las directoras, etcétera, la universidad, los arquitectos,
todos piensen un proyecto en torno a las necesidades que hay en ese marco y en este barrio, con respecto a lo que queremos que se construya, y de ahí construirlo. Sin, y me parece que no es casual, que en este momento se esté dando eso, digo, porque uno se puede poner a pensar, porque ha pasado y nos han dicho, digamos, digo, che, y es momento en esta coyuntura pensar en eso que puede que no tenga nada que ver, y yo digo sí, sí, porque en esto de intentar llegar a esto que no sabemos cómo es, que están todos los problemas sobre la mesa, y que en realidad lo que también tenemos que poder hacer es construir eso nuevo que queremos, que no sé si es normalidad, no sé qué es, pero eso nuevo que queremos lo tenemos que ir construyendo e ir pensando, y por qué no ahora que se dio un montón de participaciones en conjunto de muchas personas y pensando esas cosas, podemos ir construyéndola desde ahí, e incluso en esa construcción ir también caminando el paralelo que tienen que ver con resolver algunas necesidades concretas de lo territorial. Entonces, bueno, en eso, invito, me parece, a que todos podamos responder esta pregunta, que es bastante compleja, pero muy importante. Importante poder, porque es un desafío. Digamos, me parece que esa articulación se da en algunos territorios concretos, sí se da, y me parece que no hay que desconocerlo. Ahora, ¿cómo hacemos para que la universidad lo deje de pensar como una cuestión extensionista y que en realidad se enmarque en un proyecto integral de universidad y de formación académica? Mucho es, ya sé, pero digo, me parece que sí tiene que ver con una disputa de sentidos. Sí. Muy bien, gracias. Hay una pregunta para Leonardo y también Luis Esterlizzi pidió la palabra. Vamos primero con la pregunta. Dice, bueno, uno dice si han intentado articular con el municipio, y la otra, más allá del enorme esfuerzo que ustedes hacen en los barrios, ¿cómo ven la actuación del municipio en territorio? Las instancias más territoriales del gobierno local como escuelas, centros de atención primaria de la salud, etcétera. Yo creo que tanto desde el municipio como de la provincia con el COE, si bien se han hecho algunos esfuerzos para llevar algunas soluciones, bueno, en la realidad principalmente de estos barrios periféricos, no se llega a resolver las cuestiones de fondo porque suelen ser más profundas. A ver, ¿a qué voy? Por ejemplo, en las escuelas sí se estuvieron dando, por ejemplo, los módulos del PyCore, pero cuando llegaban los módulos del PyCore a las familias, que los niños antes iban a comer a la escuela y no les alcanzaba como les podía alcanzar cuando los niños iban todos los días, por ejemplo. En los centros de salud, por ejemplo, en Ciudad de los Cuartetos sí se hizo un esfuerzo y se empezó a atender 24 horas, cuando antes se atendía en un horario más restringido. Creo que se han hecho algunos esfuerzos, algunas actividades, en algunos barrios, por lo menos de la zona de seccional 13, y sé que en otros también, se repartieron algunos kits sanitarios. Creo que algunas actividades se han hecho, pero como digo, frente a la realidad de la pandemia y frente a la realidad tan profunda de la crisis económica y social que existía más allá de la pandemia y que se profundizó con todo esto, los esfuerzos no llegan a ser suficientes, ¿no? Y respecto a la relación nuestra, nosotros hemos concedido la personería hace relativamente poco, en febrero, entonces hemos tenido todo un proceso de organización más interna y todavía no nos hemos vinculado directamente con el municipio, pero claramente uno de nuestros objetivos, vincularnos con los distintos sectores del gobierno municipal, provincial, nacional, así que uno de los objetivos que tenemos por cumplir. Yo estuve también ahí viendo los comentarios y vi que uno para Marcelo era en relación al tema de la densificación, y yo quería también abonar en esa pregunta en relación a lo que decía del dinosaurio, de que cuando nos despertemos todavía va a estar ahí. ¿Cómo piensa si se va a resignificar esta discusión respecto a la extensión de la mancha urbana en Córdoba y a
necesidad de una mayor densificación y cómo se piensan estas problemáticas en distintas realidades, como por ejemplo Ciudad de Córdoba y el AMBA, que claramente están pensando desde otra lógica, ¿no? Eso como una pregunta más allá de la respuesta a la pregunta que me habían hecho, ¿sí? Gracias. Leo, te contesto, tomo la pregunta y te la contesto cuando llegue el turno, así damos espacio a Sterlisi, y creo que también hay una pregunta para Laura Sarmiento, así no cortamos Bueno. Sí, esa participación. por favor, Luis Sterlisi, abrí tu micrófono, te escuchamos. Bueno, buenas a todos. Que me conecté con ustedes un poquito ya empezada la reunión. No conozco, digamos, con las personas que hablamos, que estamos hablando, pero me doy cuenta que son gente relativamente joven, digamos, muy preocupados, digamos, por la participación de la sociedad en la política de Estado, y me parece que esa es una esencia fundamental de la democracia, porque la democracia justamente habla de la participación del pueblo en la toma de decisiones. Hay un personaje, Joseph Schumpeter, es un notable economista de origen austríaco norteamericano, nació en 1883 y murió en 1951, que tradicionalmente suele creerse que en una democracia el electorado define y decide las controversias políticas primero y designa a un conjunto de representantes para que se ocupen de implementar las decisiones. Se trata, en esencia, de la visión que define al gobierno del pueblo. Sin embargo, salvo casos excepcionales, en la práctica las cosas nunca suceden así. Por el contrario, la secuencia se invierte. Primero se elige a los representantes y estos son los que se encargan de resolver las controversias y tomar decisiones, definiendo de esta forma al gobierno de los políticos. Si nosotros hacemos un repaso del proceso democrático desde 1983 a la fecha, nos vamos a encontrar con que la vigencia política en aquel entonces habría el juego de los gobiernos democráticos después de muchos sucesos de gobiernos actos, de gobiernos de dictaduras militares. Desgraciadamente, ese proceso empezó, digamos, con la cuestión, digamos, de resolver las cuestiones democráticas desde una perspectiva que, si ustedes estaban concentradas en una frase que dijo Alfonsín en su momento, que fue una expresión como sentenciosa de lo que se iba a producir, al decir que con la democracia se come, se cura, se educa. Ese era el elemento fundamental de la democracia. Nosotros volvemos después de 37 años y vemos que un 40% de la población argentina carece casi de educación, de salud, de vivienda, de los servicios básicos. Indudablemente la democracia ha fracasado, por lo menos en ese contenido. Después siguieron los políticos y tuvimos, con la aparición del menemismo, la propuesta de la revolución productiva y el salariazo. Nosotros hemos tenido sucesos como la crisis del 2001-2002 y la que hoy está sacudiendo al país con valores y índices alarmantes de la falta de trabajo, de producción, de caída del consumo interno. Indudablemente que también la democracia en ese sentido no ha cumplido con esa definición. Fueron otras definiciones que posiblemente se dieron a lo largo de estos 37 años, pero sin atacar las causas estructurales de lo que nos había dejado los gobiernos anteriores.
Entonces, yo me puse a pensar y decir por qué cuando hasta inclusive en las Naciones Unidas se planteó la existencia de los consejos económicos y sociales y luego se trasladó a distintos países, esos consejos económicos y sociales, si uno lee, explica qué es la participación de los distintos sectores, universidades, sectores sociales, sectores empresarios, de obreros, institutos tecnológicos, como una forma de participar en la toma de decisiones que tengan que también ver con todo el espectro de lo que es la política. Perdón, discúlpeme Luis, Sí. no tenemos tanto tiempo y otra Bien. gente también quiere participar, perdón que lo interrumpa, si puede ser un poquito más breve. Disculpe, entonces voy al hecho concreto. Entonces el tema de la participación, yo me pongo a pensar, digamos, cómo puede ser que la Argentina, teniendo miles de entidades intermedias, que son de trabajadores, de educadores, de profesionales, de empresarios, de todos los sectores de la vida social organizadas, digamos, esos sectores, no se aproveche justamente esa forma de participación que tienen las entidades, y entonces, ¿para qué? Para que sean conciliadoras con la definición de la política de Estado. Pues no solamente adolece la parte por parte de los dirigentes de estas entidades, que muchas han quedado solamente en la defensa de sus intereses, de sus propios intereses, sino de los políticos que se han olvidado, digamos, de que la participación del pueblo es un elemento esencial de la democracia. Entonces yo considero de que para que la población participe en la toma de decisiones estructurales, tiene que ser organizaciones perfectamente establecidas, conectadas con todos los problemas sociales, políticos, económicos, intelectuales, lo que sea, pero que tengan un fin específico en defensa de la participación de la sociedad en esas definiciones y que estén contemplados. Y por último, termino de definir una cosa. Los consejos de emergencias o los equipos interdisciplinarios de emergencia tendrían que haber sido efectivamente interdisciplinarios, porque nosotros estamos viviendo una pandemia que, por más que sea ataque a la salud, también ha destruido las fuentes de trabajo, la producción, tiene que ser una visión integral. Y la salida de esta pandemia tiene que incluir la participación de sectores interdisciplinarios e institucionales. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Había pedido la palabra también Emanuel Acosta, me parece. Hola Beatriz, sí, había pedido hace un rato. Bien. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, estuve escuchando atentamente a cada uno de los que iba comentando sobre las experiencias que se van viviendo en los barrios, sobre todo en estos tiempos de cuarentena y todo lo que está pasando. Coincido mucho con lo que planteaba Vanessa de Polo Alberdi sobre una situación muy puntual, y es en que si las organizaciones sociales y el territorio no es el que está haciendo algo, el Estado en ese sentido no está activando en los barrios. Me había quedado pensando un poco en eso, si bien es un tema que se trató hace rato, pero bueno, es algo que me parece que es de urgencia ante el emergente de la crisis que se está llevando adelante por el tema de la pandemia. ¿Qué más? Pensaba ahí un poco también cuando se hablaba, también que Vane comentaba de la situación esta de que ellos habían pensado en el bordo, cómo venir trabajando y demás. Y creo que si el acompañamiento del Estado fuera real y si se quisiera activar en los barrios periféricos o en cualquier lugar de la ciudad de Córdoba, creo que los cambios se verían. Personalmente vengo activando hace bastante tiempo con la red
y he visto cómo se puede trabajar de forma concreta en los territorios. Creo que si se expone una situación puntual, por ejemplo, me viene a la memoria un proyecto del que pude participar junto al compañero de Red Nuestra Córdoba, que fue la mirada que tenían los niños sobre el espacio público, y fue un proyecto que se desarrolló de principio a fin, o sea, se presentó, se llamó al Estado, se le presentó desde la sociedad civil una situación puntual ante un faltante que había en los barrios acá de Zona Sur, que era del espacio público, el espacio verde. Se presentó un proyecto que desarrollaron los compañeros muy bien ahí, y el Estado en ese sentido fue que lo tomó y accionó. Creo que eso tenemos que apuntar, porque si bien todos nuestros esfuerzos son válidos y todo lo que podemos llegar a hacer como sociedad civil es muy bueno, digamos, en poder de la gente, creo que generar las instancias en las que el Estado se vea en el compromiso de realmente tener una política que le sirva a la gente, creo que es por ahí el camino. Bueno, no me presenté, yo soy Emanuel Acosta, soy vecino de Villa Libertador. Algunos, bueno, me pueden conocer por el que estuve al frente del amparo judicial sobre las cloacas que se hicieron acá en todo Zona Sur. Bueno, ahí tenés algo muy conciso, ¿no? Era un reclamo que se le hizo al Estado municipal en ese entonces, maestre intendente, un reclamo muy conciso que se le hizo y se fue llevando, digamos, por jerarquía. Se presentó en el centro vecinal, después se llamó a los concejales, etcétera, etcétera, y no había caso de que el Estado hiciera algo ante esa situación, que no solo era de infraestructura, sino que ya estábamos hablando de un problema ambiental acá en la zona, porque digamos, todos los vecinos están conviviendo con las aguas servidas. Entonces fue un amparo judicial el que terminó poniendo en acción al Estado. Y bueno, el Estado municipal y el Estado provincial. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué tenemos que llegar a una situación engorrosa en el que un amparo judicial que duró más de 3 años, con una resolución justo o casualidad cuando hay elecciones? Y bueno, creo que si uno le va dando las herramientas, se va juntando con distintos funcionarios, va hablando con otros más, y si nos situamos ahora, también veo eso, ¿no? Veo que el año pasado en parte se interactuó muchísimo, muchas organizaciones, no solo la nuestra, sino muchas otras más, interactuaron con quienes hoy forman parte del Estado municipal y provincial, hablando de los funcionarios, ¿no? Entonces ya sabían cuáles eran nuestras urgencias, sabían qué se necesitaba en el territorio, y ahora vos ves, no sé quién de los que está conectado lo decía recién, que por ahí no llevan alcohol en gel a los centros de salud, no están haciendo un trabajo real como lo pudieran estar haciendo si realmente hubiesen activado cuando se los pedíamos. Nada más, no quiero ser largo. Gracias, Emanuel, muchas gracias. Gracias. ¿Hay algunas preguntas más? Vamos a seguir por orden de que las escribieron. Suni, de la Red Nuestra Córdoba, dice, para todos, ¿cómo ven las posibilidades de los barrios para convertirse en verdaderos centros para la vida sustentable de la ciudad? No sé si querés empezar vos, Leonardo. Ahí saqué. Y yo creo que los barrios, para que sean realmente centros de la vida sustentable de la ciudad, tiene que ser una planificación urbana desde el municipio que realmente quiera poner en valor la vida de los barrios, y que hoy en día, digamos, no se está viendo, por lo menos desde las últimas gestiones, que básicamente es una ciudad que tiene todas las actividades en el área central. Entonces se provoca, digamos, una aglomeración ahí de toda la gente que va hacia el centro, y que hace que en los barrios no se den este tipo de actividades. Yo creo que para que se dé esa vida sustentable tiene que estar
tiene que estar más desconcentrada, digamos, tanto a nivel económico, a nivel institucional, desde las oficinas de los estados públicos de los distintos niveles, de fomentar, digamos, las actividades en distintos puntos y que se permita, digamos, justamente planear una ciudad que esté desarrollada de un modo más inteligente y no que se vaya desarrollando según los intereses que pueden tener los distintos grupos desarrollistas, que es como vimos que se ha estado desarrollando la ciudad en los últimos años. Así que, bueno, creo que depende de una decisión básicamente de los distintos poderes públicos que puedan trabajar articuladamente y que puedan brindar respuestas, como digo, no solo urbano-ambientales, sino también que realmente haya posibilidades de desarrollo económico en lo que son hoy en día las áreas periféricas de la ciudad. Muchas gracias. Laura, que participó poco, ¿querés responder? Bueno, yo mientras he estado pensando en las preguntas que hacían, y me parece que, bueno, nada, la sustentabilidad tiene que ver con una conversación, ¿no? Desde los distintos actores y protagonistas, y también de cuestiones concretas, porque todas las cosas que están a veces se hablan desde la gestión política, es como que están en un nivel que no integra las realidades territoriales, ¿no? Y hablo si se quiere, de una interseccionalidad de clase, de género, de varias cuestiones. Entonces me parece que, bueno, ¿no? Yo soy, creo que optimista, y por eso tengo una visión pesimista de la realidad, en términos de, bueno, en todos los barrios se cuecen habas, en todos los barrios hay diferencias, si tomás cualquier temática concreta, desde, qué sé yo, algo súper en auge, la seguridad. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo un acuerdo entre todos los actores y todos los ciudadanos y ciudadanas en esta Córdoba, ¿no? Y entonces me parece que la sustentabilidad tiene que empezar con abrir canales de diálogo, con una comprensión seria de los problemas, que no sean simplemente una categorización teórica de, bueno, mira, vamos a hacer así porque ya se sabe cómo operan las gestiones, cómo operan todas las cuestiones de resolución de problemas. Entonces poder tener una escucha honesta y con ganas de comprender, ¿no? Desde todas las partes, generar una conversación que se pueda llegar a otra cosa. Bien, Laura, hay otra pregunta para vos, aprovecho. ¿Cómo ves los programas y acciones estatales vinculados a violencias y cuidados? ¿Están haciendo alguna diferencia en relación a la forma que ha adquirido el desarrollo urbano en la ciudad? ¿Cómo pensás que esto ha afectado, en particular, a mujeres, niñas y disidencias? Bueno, la cuestión positiva me parece que ahora se está posibilitando el diálogo, ¿no? Eso es como la primera cuestión. Ahora es posible hablar de problemas de género, ¿no? Que antes ni siquiera era ¿qué pasó? Y bueno, la mató el novio, y listo, chao. Se cajoneaba en ese contexto. Entonces, ahora la posibilidad de hablar es un montón. Pero falta muchísimo camino por andar, muchísimo, porque es justamente así como hablamos de todas estas cuestiones de la sustentabilidad, y que uno piensa en una agenda política. Cuando empezás a pensar en una realidad cotidiana de lo doméstico, hay todas las mismas categorías de la misma agenda sin ni siquiera haberlas andado. Entonces, digamos, todos los programas políticos, la mayoría de las veces, llegan tarde. Y a la vez, si tomamos, digamos, a los protagonistas de esas políticas, siempre los ponen en una contradicción, porque siempre está en esta cuestión de quien habla empieza a correr riesgos. Entonces, es como que quedan un montón de zonas descuidadas y desprotegidas que todavía no están estudiadas, pero no hemos podido llegar a
a una solución de conflictos reales, y que me parece que todavía, bueno, ojalá que podamos seguir andando en cuestiones más concretas al respecto. Muy bien. No sé si Marcelo quiere responder esta pregunta. Sí, se vincula junto a dos cuestiones que aparecieron, una densidad y hacinamiento, que apareció como una pregunta en el chat, y creo que Leonardo me preguntó algo al respecto. Son dos cosas absolutamente distintas, digamos. Una cosa es una adecuada densidad urbana, que seguramente es una densidad mucho más cercana a la de algunos barrios de la zona pericentral de Córdoba, o a lo que consideramos como ciudad consolidada, y no la de estas expansiones urbanas, entre comillas, sin orden, sin planificación, sin atributos urbanos, sin equipamientos, que han caracterizado, tanto desde el sector público como el sector privado, el desarrollo urbano de esta ciudad y de la mayoría de las ciudades argentinas en las últimas décadas. Una cosa es la densidad, otra cosa es el hacinamiento, que es un problema, digamos. El hacinamiento es cuando la vivienda no, digamos, la vivienda es o demasiado chica para la cantidad de gente que la habita, o digamos, sin las condiciones necesarias para su desarrollo. Y en ese caso, para el desarrollo de la vida humana, de la vida familiar, ese tema que aparece en esta charla y que ha aparecido mucho en este tiempo, yo creo que está muy bien, que es el de los cuidados, digamos, todo esto que aparecía como muy invisibilizado, la famosa anécdota de que usted de qué trabaja. No, yo no trabajo, soy ama de casa. Bueno, creo que algo que nos ha enseñado la pandemia es, por un lado, la importancia de los cuidados, y por otro lado, la importancia de muchas tareas, muchos oficios, muchas profesiones habitualmente menospreciados, y que hoy se evidencian como absolutamente necesarios para la vida humana, para la vida en sociedad. Bueno, el señor que recoge los residuos, la enfermera, bueno, una cantidad de cuestiones que tenemos que valorizar en este contexto. El hacinamiento tiene que ver con... Perdón. El hacinamiento tiene que ver con, bueno, cuestiones de mala calidad del hábitat. Bueno, esto que también se mencionó acá, digamos, se nos dice quédate en casa, lávate las manos. Bueno, si no tengo casa, o si mi casa no me permite un adecuado desarrollo de la vida familiar, de la vida humana, esto es un problema realmente. O si no tengo agua, como pasa en algunos barrios. Son temas totalmente distintos. Yo puedo tener una ciudad que crece con una adecuada densidad y sin hacinamiento, digamos, con unidades de vivienda que tienen la calidad adecuada, que tienen los tamaños adecuados, que tienen no solamente el tamaño en superficie, sino, bueno, aunque sea un pequeño contacto con la tierra, con el espacio, digamos, con el mundo exterior. Hoy, bueno, digamos, algo que también ha revalorizado esta pandemia es la idea, bueno, de el cuarto propio, bueno, con el tema del trabajo en casa y de la teledistancia, bueno, el hecho de poder tener espacios adecuados y que no se superpongan las actividades de trabajo con las actividades familiares, o que, bueno, que uno esté teniendo una reunión no implica que el resto de la familia tenga que callarse la boca o dejar de tener actividades. Eso es espacio, eso es calidad en lo que se construye, no solamente en lo que construye el Estado para los sectores socialmente más desprotegidos, sino también lo que construye el mercado inmobiliario, digamos, todo está, digamos, cuando hablamos de hacinamiento, no es solamente el hacinamiento de gente que vive en condiciones de extrema pobreza o en situaciones de muy mala calidad constructiva. Pensemos en las últimas 10 años, 15 años, todo lo que se ha construido, digamos, para inversión, la famosa construcción para inversión de monoambientes. Bueno, pensemos lo que es vivir en un monoambiente, la pandemia y el confinamiento. Entonces, bueno, parte se vincula con esto que mencionábamos hace un rato, bueno, que hay cuestiones como la calidad habitacional, la calidad urbana, el desarrollo urbano, que no pueden quedar librados al mercado y que tienen que tener un liderazgo público, evidentemente. Y una última cosa que también se preguntaba por ahí, que tiene que ver con todo esto, es el de, bueno, ¿cómo es esto de la ciudad de 15 minutos? O como nosotros en la jerga urbanística, también otra forma de mencionarlo es la ciudad policéntrica, la ciudad donde cada habitante tenga la posibilidad de
disponer de todos los atributos, o la mayoría de los atributos necesarios para el desarrollo de la vida social, digamos, la educación. Esta es Jacinta, disculpen, pero se ha sentido, ha tenido poco protagonismo en esta charla y ha querido tenerlo. Hola Jacinta, te presento a nuestra Córdoba y a vecinos de Córdoba. Decíamos que la necesidad de que nuestros barrios dispongan de todos los atributos, eso requiere muy sintéticamente dos cuestiones. Primero, en los barrios que ya existen, lo que decíamos, los barrios de la periferia, los barrios digamos, de la zona pericentral de Córdoba, la posibilidad de que el Estado, bueno, y en algunos casos la sociedad civil, como hemos visto ejemplos muy positivos hoy, o incluso la acción del mercado, lleve aquellos atributos sin los cuales han crecido esos barrios. Lleve la escuela, lleve el centro sanitario, el comercio, el espacio público, por supuesto. El lugar no solamente es, digamos, las necesidades funcionales de la vida, sino, bueno, las necesidades de encuentro, las necesidades digamos, de ligarnos socialmente. Y, por otro lado, el desarrollo urbano que se realice de acá en adelante, bajo ningún punto de vista, sea el que realicen los desarrolladores inmobiliarios, o sea el que realice digamos, el Estado con el objetivo que sea, puede realizarse sin pensar que la vivienda no puede crecer sin todos estos atributos. O sea, no podemos pensar una nueva urbanización sin pensar en la escuela, en el centro de salud, sin pensar en el centro comercial, sin pensar en la plaza, sin pensar en todas aquellas cuestiones. Y bueno, lamentablemente Córdoba y muchas ciudades argentinas han crecido en los últimos años con la idea de que, bueno, hacemos las famosas ciudades dormitorio. Ese es un concepto que debe desaparecer de nuestro pensamiento urbanístico, social, político y de mercado. No podemos seguir construyendo ciudades dormitorios. No puede, digamos, la ciudad tiene que crecer con todos sus atributos o consolidarse con todos sus atributos en aquellos lugares donde ya se había desarrollado y ya ha habido algún proceso de degradación o algún proceso de pérdida de calidad de vida o de calidad urbana. Bien. ¿Seguimos con alguna otra pregunta, Emi? ¿O alguien que pidiera la palabra también? No sé si Vanessa respondió. No. Bueno, si quiere responder Vanessa, y había otra gente que pidió la palabra, que si somos breves podemos estirarnos hasta las 5, pero bueno, Sí. la idea era terminar en -15. Sí, la idea era ir cerrando ya -15, pero como hay todavía un par de personas, me parece que han pedido la palabra, lo estiramos un poquitito más. Bueno, yo es muy cortito y tomo mucho lo que dijo Marcelo, me parece, y además Laura, que me parece que tiene, o sea, no vamos a esperar que eso pase, digamos, pero sí es necesario un cambio de prioridades desde donde se piensa, desde donde efectivamente piensan estas urbanizaciones, ¿no? O sea, digo, cuando se empieza a pensar antes que un proyecto urbano en torno a lo económico o un proyecto de vida en torno a lo económico y se empieza a pensar desde la sostenibilidad de la vida, por ejemplo, que a las compañeras de economía feminista le encanta decir eso, y es hermoso pensarlo desde ahí, digo, desde la sostenibilidad de la vida, desde la sustentabilidad, me parece que cuando cambie esa prioridad es de donde podamos empezar a pensar. Entonces, para que cambie esa prioridad, también es necesario exigirla, digamos, como, porque me parece que no es solo desde quien lo piensa o quienes pueden o que tienen el poder de ejecutar proyectos urbanísticos, sino incluso en un sentido común social, digamos, me parece, de lo que piensa todo el pueblo, la gente, los territorios. Entonces desde ahí es donde tenemos que empezar a pensar como desde esas otras prioridades, desde cómo pensamos nuestra habitabilidad, desde la sostenibilidad de la vida, desde la sustentabilidad de los espacios, desde ahí. Eso no es. Perfecto. Bueno, había alguien que quería hablar. Mónica, de las OMAS, ¿puede ser? Mónica, tenés que desbloquear tu micrófono y te escuchamos. Sí, ahí está. ¿Me escuchan bien? Uh-huh. Bueno, hola a todos. Muy interesante todo. De todo lo que habló tanto Marcelo, Leonardo, Vanessa, ahora no me acuerdo la otra chica, Laura.
Yo soy voluntaria de las OMAS. Las OMAS funcionan en Chacra La Merced, kilómetro 6,5. También está el barrio Ciudad Mi Esperanza, como ciudad barrio. Luego La Floresta, Malvinas 3, Parque 9 de Julio. Todos esos barrios que nombré, si me olvido alguno, perdón, pero entre la Ruta 19 Nueva y Camino Chacra La Merced pasa un solo colectivo, que es el 68. Colectivo que ustedes tal vez habrán visto muchas veces después de la muerte de Dayana. Entonces ahí tenemos el trabajo constante nosotros del tema de la violencia. La precariedad de la parte habitacional. A Álida, que es nuestra presidenta, que vive allí, 12, 3 de la mañana le llaman porque el niño le vuela de fiebre y el centro de salud está cerrado. Del mismo modo, mujeres con sus hijos pidiéndole ayuda escondida en un basural porque el marido está borracho o drogado y bueno, que se cansó ya. Entonces, bueno, todas esas situaciones, nosotros desgraciadamente después de la muerte de Dayana, fueron los vecinos, y junto con nuestra ONG, los que tuvo que visibilizarse el problema de calles rotas, tremendamente. Yo también como docente que soy he trabajado ahí en esa zona y bueno, y justamente veo la ausencia, o sea, fue Mestre, bueno, también fue ahora de gente de este gobierno, ven, pero las acciones, yo voy al hecho, ¿qué acciones hacemos? Y para eso estoy en este espacio participando, porque justamente lo viví también cuando trabajé en Barrio San Roque, Villa La Tela. O sea, he recorrido muchas zonas. Tengo 53 años y bueno, he recorrido en varios barrios estas problemáticas. Y en todos estos años, ¿sí? Desde los 18 que me dedico a esto, me siento como que las ONG tendrían que tener el espacio más en la municipalidad que tal vez concejales. Discúlpenme que lo diga, pero es lo que siento. Gracias. Bien, había otra persona que quería hablar. Un momento. Camila Ropelato, ¿querés abrir tu micrófono? Te escuchamos. Hola a todos, yo soy Camila, soy estudiante de la Universidad de Arquitectura, la Universidad Nacional de quinto año. Primero que nada quería saludarlos a todos y agradecer que bueno, que este espacio fuera participativo para nosotros también. Y quería aportar un poco a lo que hablaba Vanessa y traer un poco la mirada desde la universidad, que no pensaba intervenir, así que me pone un poco nerviosa, pido paciencia. Primero quería acordar con todo lo primero que dijo Marcelo, y bueno, mencionar que nosotros estas cosas sí las vemos en la facultad, los problemas de la periferia, los barrios pericentrales del centro, bueno, en Urbanismo 2 recién, pero los metropolitanos, los temas de la movilidad. El tema es que después, en momentos por ahí más reales, como ahora, pasa que los barrios están teniendo un montón de problemas y nadie habla de eso. O sea, nosotros estamos teniendo clases como si nada, básicamente, y no se están tratando los problemas de la pandemia. No se habla de que hay millones de personas que no tienen agua, de que hay un montón de gente que no tiene ingresos. Incluso hay muchos compañeros, o sea, yo también soy trabajadora y perdí el trabajo en la pandemia, y también soy mamá, y me cuesta mucho poder sostener la cursada virtual en estas condiciones. De todos modos, digo, hago el esfuerzo, pero no se habla de esto. Y hay muchos profesores que tienen acuerdo, que piensan lo mismo, pero termina quedando en un diálogo entre algunos compañeros que tienen más sensibilidad y estos profesores, y no en una bajada por ahí de la cátedra. Incluso, por ejemplo, nosotros no tenemos ni idea del nuevo Código Civil,
que por ejemplo, sacó de la ilegalidad las calles privadas, algo que es súper grave y atenta contra el espacio público, y nada, o sea, de eso nadie se entera. Incluso ni siquiera las universidades se proclamaron en contra de esto. Incluso por ahí hay muchos que piensan que la regulación pública de los mercados es contraproducente para la profesión. Entonces por ahí yo digo, un poco, ¿qué nos están enseñando? O al final, ¿cuál es el correlato entre lo que por ahí aprendemos y después lo que proyectamos o lo que diseñamos? Y después también quería mencionar algo que dijo un señor que se llama Ariel González en la red ULACAP, que fue latinoamericano y por suerte también fue así un encuentro virtual al que pude sumarme, que decía que lo que hacemos muchas veces con el voluntarismo es consolidar las injusticias, y mencionaba que si estamos esperando un cambio tenemos que pensar y estar atentos a un cambio de escenario. Y a mí me dejó pensando mucho porque si bien es como que muchas veces tratamos de diseñar y de pensar escenarios mejores o más favorables e inclusivos y accesibles, después, si cuando las condiciones están dadas, estamos ahí, o si después finalmente militamos para ello. Y quería preguntarles por ahí a las personas que tienen un vínculo más directo con la universidad, que participan o que tienen lazos estrechos, ¿por qué creen que finalmente no se dan estas relaciones, o por qué no se instalan como hegemónicas dentro de la carrera? ¿Cuáles son los intereses que juegan y por qué siempre termina quedando a una marginalidad de materias electivas o de predisposición de ciertos alumnos y alumnas en activar estos encuentros? De hecho, este encuentro lo pasó un compañero y no, por ejemplo, lo publicó ningún titular de cátedra, ningún profe. Entonces, por ahí esa es un poco mi pregunta, y nada, quería comentar un poco la situación desde la academia, por lo que mencionaba Vanessa, que me pareció muy importante. Nada más, gracias. Gracias, Camila. ¿Alguien quiere particularmente responder esta pregunta de Camila? Bueno, vamos cerrando, si les parece. Vamos a pedirles que por favor pongan la cámara un momento. Todos prendan sus cámaras, así podemos sacar una especie de foto de esta hermosa reunión. Bien, ahí van prendiendo todos. Si quieren pueden poner la vista en modo de mosaico, así ven a todas las personas que estuvieron conectadas hoy. Yo también voy a abrir mi video. Bueno, sonrían. Vamos con la otra. Sonrisas. Listo. Va de vuelta, una más. Perdón. Ahora sí. Bueno, Bea, te dejo para cerrar. Beatriz, tenés el micrófono bloqueado. Ok, ahora sí. Voy a intentar hacer un punteo de las cuestiones más importantes que se mencionaron en relación a esto que nos habíamos propuesto de hablar de transformaciones y de contribuciones desde los distintos sectores. Lo que estuvimos viendo entre todos los exponentes y también las preocupaciones esbozadas en las preguntas es esta cuestión fundamental de el liderazgo del Estado en el desarrollo urbano, nos decía Marcelo, y casi todos coincidíamos en eso, con hacer prevalecer el interés público, pero también Laura se pregunta cuál es el interés público, qué rol se le da a los barrios y a los sectores más protagonistas o más vulnerables, desde una mirada desde el género o desde los jóvenes, la necesidad de incorporarlos en esa visión de la construcción de los objetivos para el desarrollo de nuestras ciudades. Y también todos coincidieron en la necesidad de la institucionalización de la participación y de las articulaciones,
pero Luis Sterlizzi nos recuerda que existen, porque existe el Consejo Económico y Social que no está puesto en funcionamiento, que es decir que una parte del camino de incidencia ya lo tenemos, porque solo tenemos que pedir que funcione y que funcione como debe ser, con verdadera participación e inclusión de todas las miradas. También se debatieron sobre los roles de los gobiernos, más allá del liderazgo del Estado, la prestación de ciertas tareas que son específicas del Estado, que nosotros podemos contribuir desde la sociedad civil a exigirlas, a demandarlas, a colaborar para su implementación, pero que son tareas propias de los gobiernos. Y también hay como una discusión sobre los roles de las universidades, si las miradas que tienen no contribuyen también a aumentar esa brecha de la que hablábamos entre una mirada teórica y la mirada de lo concreto desde los territorios, y si es posible incorporarlas en algún tipo de articulación más allá de lo puramente extensionista, sino con la inclusión de estas temáticas en la currícula y en la práctica. Por ahí decían a dónde conducen las tesis, cómo se relacionan los temas de estudio con la realidad concreta de los territorios, y todo esto nos lleva a reflexionar también sobre cuáles serían los nuevos roles de los profesionales que salen de nuestras universidades, si van a contribuir a cerrar esas brechas con la realidad, o si van a ayudar a abrirlas aún más. Y también transformaciones desde la sociedad, que tenía que ver con una tarea que emprende, por ejemplo, Leonardo, que apunta al fortalecimiento de los actores territoriales, pero también, aparte de mejorar las capacidades de los actores de los barrios, de los ciudadanos comunes, digamos, valorizar este rol de las organizaciones intermedias como articuladoras de esta conexión imprescindible entre los territorios, que son el reflejo de la realidad, y los gobiernos, para una gestión más eficiente de nuestras ciudades, para poder alcanzar los logros más allá de las luchas particulares y agotadoras que han tenido sus logros, o mediante la judicialización, o mediante largas luchas, como el ejemplo que nos cuentan del Bordo, de la Piojera, o de la tarea puntual sobre los espacios verdes que hicimos desde la red el año pasado. Y después hay otras transformaciones que tienen que ver con la densidad y la extensión, donde más allá de las formas que dificultan esta conformación de entidades semiautónomas, digamos, como las unidades de cercanía, de tener una vida de los 15 minutos, reduciendo las necesidades de largos desplazamientos, cómo se relaciona esa cuestión de fortalecer eso, que quizás se podría relacionar con el tema de la revitalización de las áreas pericentrales, rompiendo la centralidad de nuestra Córdoba para formar una red de centralidades, tratando de equilibrar esta cuestión de la extensión y de las densidades, que no son más que la muestra de un desarrollo urbano guiado prácticamente por el mercado. Bueno, eso es en el sentido más o menos una pequeña síntesis que ya elaboraremos y avanzaremos en la elaboración de un documento, y como decíamos, este encuentro es parte de un proceso, y entonces cuando elaboremos este documento con las coincidencias organizadas de esta manera, de transformaciones, las colaboraciones posibles desde cada sector y las condiciones necesarias que deberíamos procurar y para las cuales deberemos pensar, seguramente estrategias de incidencia, donde ojalá podamos estar todos los que estamos acá haciendo fuerza por lo mismo. Luego de este documento vamos a continuar en pensar eso, estrategias de incidencia. Así que a los que les interese seguramente compartiremos los archivos, tanto del resumen de los procesos anteriores como este mismo
el resumen de este evento. Creo que... Yo quería decir una cosa. Sí. Bueno, desde la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, darles las gracias por participar, tanto a quienes expusieron y se animaron a intervenir, como a quienes estuvieron participando en el chat o simplemente escuchando. De verdad, estos espacios son muy importantes para realmente generar las transformaciones que necesitamos en la ciudad. Y por otro lado, decirles que si se quedaron con ganas de hacer preguntas, de opinar, de compartir, pueden ingresar a las redes de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, pueden enviarnos mensajes, pueden ingresar a la página de Nuestra Córdoba, enterarse de todo lo que estamos haciendo, y también pueden publicar en sus redes sociales opiniones o cuestiones que les hayan quedado en el tintero sobre este debate, etiquetar a Red Ciudadana Nuestra Córdoba en Facebook, Instagram, Twitter, para que nosotros podamos republicar sus comentarios y sus opiniones, y bueno, y que más gente los pueda ver. Y también pueden usar el hashtag Agenda Ciudadana Córdoba, que es el hashtag de este proyecto de Agenda Ciudadana Digital, y el hashtag Seamos Partícipes, que es el hashtag del espacio colectivo de construcción de propuestas para el plan de metas de la ciudad y para, bueno, las políticas públicas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo seguramente en próximos encuentros. Muchas gracias Gracias. a todos y todas. Gracias. Chao, muchísimas gracias por la invitación. A ustedes.